Entonces, pues vamos a leer un poquito el Hechos 5 y, Hechos 5, que esta parte para continuar, porque quería continuar un poquito con lo que habíamos visto la semana pasada. Sí. Y en Hechos 4 y 3, 4 y 5 creo que era, o 4. Entonces, vamos a Y completar Hechos 4. Hechos 5. Bueno, era que les quería compartir algo acerca de un libro que estoy leyendo, que se llama El rollo de Melquisedec, que fue un rollo encontrado en, en donde, ¿cómo se dice esto? Es un- una traducción, pues a mí me parece muy importante, de los libros, parte de esos libros o rollos que se encontraron en el Mar Muerto, en una de Ah, las cuevas que encontraron hace poco en el Mar Muerto, en el desierto de Cunó, que dice que estaban escritos unos rollos que fueron encontrados, y entonces estos están en portugués, pero la traducción la están pasando al español y lo estoy leyendo y me pareció muy importante. Entonces, pues quería compartirlos, y bueno, de pronto para quien quiera, pues también se los puedo compartir. No es grande, es un libro pequeño que hasta ahora lo están comenzando como las traducciones, y me pareció muy importante. bueno. Me parece muy importante porque son de esos libros que llaman los libros sinópticos, que siempre están ahí, como recuerda mi mamá, el libro de, por ejemplo, el libro de Enoch, o esos que Luisa nombró la vez pasada, que no hacen parte de la Biblia, pero son, digamos que como dijo Luisa una vez, digamos que como comprobación o testimonio, mejor no comprobación, sino testimonio del Señor Jesús. Pero este rollo, sobre todo, me parece muy bonito porque, digamos que cuenta una historia más detallada de la creación del universo y de cómo sucedieron las cosas que realmente no nos revela la Biblia. Entonces son como más detalles que son, digamos, son escritos, son unos rollos que se encontraron muy viejos, dicen que son de Melquisedec, digamos que comparte también la parte del libro escrito por Abraham, como el Génesis, y entonces hace como un complemento de todo eso, y me pareció muy interesante ese libro, ¿Y que no cómo se hace llama el parte, libro? se ¿Sabe el llama nombre? así, por ¿Cómo? eso, mami, tiene que darme tiempo de que hable, por eso se llaman así los rollos de Melquisedec, Ah, o el libro de Melquisedec, se llama sí. así. Entonces, sí, también cuenta, digamos, la parte de este Melquisedec, porque es el rey de Salem, o era el rey de Salem. Entonces, como muchas cosas como detalladas acerca de lo que la Biblia no cuenta, pero digamos que este libro sí detalla muchas cosas que me parecen importantes. Dice en la palabra el libro de Melquisedec, que esas revelaciones fueron dadas a él por un ángel. Entonces, son libros muy escritos, no hacen parte de la Biblia, pero pues que me parece interesante Claro. estudiarlos, además de comparándolo con la Biblia, y no sé, sean verdad o no. Por ejemplo, había una parte que él contaba de cuando la creación. Entonces él decía que cuando creó Dios, mejor dicho, el comienzo de la creación, que es muy bonita, es otro punto de vista, sea cierto o no, no lo sé, pero es, digamos, comparándolo con la parte que dice la Biblia, y él agrega el por qué, los detalles, como las minucias, me parece muy interesante. Entonces él nos habla ahí de
cómo creó los ángeles, cómo creó la tierra, porque creó la tierra, la desobediencia de Satanás, porque fue el ángel, digamos, perfecto, el ángel de luz que el Señor creó, y cómo él o por qué, mejor dicho, quiso ser rebelde con el Señor. Entonces, quiso ser como el Señor. Y entonces, digamos que esa parte que a uno la Biblia no le cuentan, por qué la desobediencia de Adán y Eva, no dice también el significado o el propósito del árbol, del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Entonces dicen porque están ahí. Me pareció muy interesante, y cómo fue que realmente pecaron Adán y Eva. Entonces, es un tema muy importante para compartir, porque también se dice muchas cosas de por qué pecó por internet también, o muchas personas hacen conjeturas erróneas de por qué pecó Eva y, cuál fue la forma de pecar, y realmente las conjeturas que hacen las personas simplemente por sus posiciones son muy diferentes a la que nos revela este libro de libro de Melquisedec, sí, que digamos que en lo que para mí, a mi manera de pensar, es la más acertada y la más lógica, concordando con la Biblia. Me gustó mucho. Entonces, digamos que esa parte de esa desobediencia, digamos que el primer sacrificio, cómo ocurrió el primer sacrificio, por qué ocurrió el primer sacrificio. Entonces, digamos que este rollo relata que cuando no digamos tanto un Dios castigador que los echó, sino más bien como un Dios amoroso que dijo que además de que ya había enviado muchos mensajeros, ángeles, diciéndole a Adán y Eva que no se separaran, y que las intenciones de Satanás para con ellos no fueron, digamos, ignorantes acerca de lo que Satanás quería hacer con ellos y el motivo por qué quería hacerlos pecar. Ellos no desconocían esta parte. Pero también dice este libro que como Satanás es tan astuto y logró, digamos, confundir a la tercera parte de los ángeles del Señor, entonces con más astucia, también hizo pecar o manipuló a Eva, a Adán y a Eva. Entonces, digamos que lo relata en una manera que yo dije, estoy más de acuerdo con esto que está relatando el libro de Melquisedec que otras versiones, que para nada estoy yo de acuerdo. Entonces, cuando esta desobediencia, entonces dice que, digamos que como todo el Señor, en Génesis nos dice que el Señor todo se lo dio a Adán, incluso los animales, para que le pusieran nombre a los animales, y entonces ellos todos los días se gozaban de ver animales distintos. Mejor dicho, todo en el Edén todo era paz, todo es amor, los animales no son salvajes, todo era risa, todo era armonía. Y entonces ellos dicen que les llamó mucho la atención un animal muy bonito, con unos ojos dulces, con unos ojos tiernos, y que Adán le puso el cordero. Entonces, pero era un animal muy especial porque tenía mucha dulzura. Sí. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, entonces que el Señor les dijo, ellos esperaban, como el Señor les dice, para que no murieran, no pequen para que no mueran. Entonces ellos pensaron, Adán y Eva pensaban que la muerte era de verdad física, que ellos iban a morir. Bueno, se arrepintieron, el Señor los llamó, se arrepintieron, se dieron cuenta de que habían pecado y estaban esperando la muerte física. Pero cuando el Señor les dijo que ese no era lo que él estaba pensando, y les explicó también, digamos, un plan B, porque Dios tenía un plan B, o siempre tiene un plan B. Entonces les contó que él también tenía un plan B, y que el plan B iba a ser él mismo encarnado. Pero cuando digamos que cuando les dijo que pues que debido a su pecado tenían que salir del Edén, pero que había que hacer un sacrificio,
tomó el cordero y entonces el sacrificio era el cordero, y entonces explica este libro que Adán y Eva lloraron y dijeron que no, que el cordero no, que el cordero no tenía culpa, que el cordero, porque el cordero, que preferiblemente ellos que habían pecado. Entonces el Señor les dijo que no, que esa iba a ser, digamos, ahí comenzó el sacrificio, el primer sacrificio que hubo, digamos, en el Edén. Todo fue primero, el primer hombre, eh, el, todo el primer fruto, todo fue ahí en el Nuevo Testamento, fue la creación, todo fue nuevo. Entonces fue el primer pecado de Adán y Eva, el primer sacrificio que el Señor tomó este cordero y le dijo, Dios no lo mató, sino le dijo a Adán que tenía que sacrificar al cordero. Adán sacrificó el cordero y obviamente pues hubo gran tristeza porque era el primer ser que moría. Debido al pecado de Adán y Eva existió la muerte, no era la muerte física, sino que ya todos iban a morir, porque no existía la muerte en el Edén. A partir de la desobediencia de Adán y Eva, ahí es cuando el humano, o mejor dicho, el ser vivo, tiene un límite. Hasta ahí llegó, esa es la muerte, que todos tenían un límite de vida, ya no iban a vivir para siempre. Pero el simbolismo, dice este libro, es que el cordero, desde ahí, desde el Edén, el Señor ya estaba diciendo que el sacrificio, el cordero, el manso, el sin pecado, iba a ser el que iba a venir a la tierra. Y entonces el Señor dice, bueno, el primer sacrificio fue el cordero, fue degollado por Adán, y el Señor de la piel del cordero le hizo vestidos a Adán y Eva, y eso dice también la Biblia, ¿no? Que el Señor le cosió vestidos a Adán y Eva porque ellos se habían hecho unos delantales de hoja. Entonces con el sacrificio del cordero Dios hizo vestidos a Adán y Eva. Entonces que la piel del cordero, su lana era blanca impecable. Entonces ese también, digamos que es el simbolismo, que el cordero fue sacrificado, que fue muerto, que derramó su sangre y que ahí nos dio vestiduras blancas. Fue las primeras vestiduras blancas que el hombre tuvo, la salvación por el pecado. Y el Señor también les contó, dice el libro de Melquisedec, las intenciones que él tenía. Él dijo, entonces ya nadie, ya por el pecado de nosotros, decía Adán y Eva, por el pecado de nosotros ya el mundo ya no es lo mismo y ya los destruimos y lo matamos, pues. Entonces que si ya no había reparo, y Dios dijo, no, ya no hay, porque yo cuando creé a Adán y Eva, a Adán le di el mundo para que él lo manejara. El Señor se despojó de lo que él había hecho y se lo había dado al hombre, el mundo, la tierra, por así decirlo. Y entonces Adán y Eva no supieron aprovechar este regalo que el Señor les dio para que Adán y Eva gobernaran sobre la tierra y sobre todo lo que había en la tierra, sino que después del pecado se lo traspasaron a Satanás, porque Satanás le había reclamado a Dios que él le tenía que dar. Bueno, esto es otra parte que después la vamos a ver. Muy interesante este libro. Entonces sabemos que la paga de la muerte es, que la paga del pecado es la muerte, como nos dice Romanos 6:23, ¿sí? Dios no mató a Adán y Eva por la desobediencia, no los pasó al papayo, no. La paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, es que a partir de ese momento el ser humano, todo lo viviente, iba a tener un límite, iba a tener un tiempo, iba a vivir, pero después iba a morir, y eso no eran los planes de Dios, eso no estaban en los planes de Dios. Aunque ellos se arrepintieron y pidieron perdón y sabían que ya no había vuelta atrás, pues entonces ahí ya ni modos. Y digamos que empezaron, cuando el Señor les preguntó sobre todo a Adán que había hecho, él echó la culpa a Eva y le dijo que fue Eva la mujer que me dio, y le preguntó Dios a Eva que por qué lo había hecho, y ella dijo que había sido la serpiente. Entonces digamos que nunca ninguno aceptó
parte de ese pecado es que ninguno reconoció que había pecado. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, casi que diciendo que porque Dios había permitido que la serpiente la sedujera a ella y le hiciera pecar. Entonces, digamos que parte de ese pecado también es no reconocer las cosas malas que uno hace ante Dios. De pronto, quién sabe, quizás si ellos hubieran reconocido que habían pecado, que habían tenido un momento de flaqueza, quizás la historia hubiera sido otra. Eso pues ya no lo sabemos, pero digamos que ellos no reconocieron nunca su pecado y esa fue también gran parte de la ofensa que se le hizo a Dios. Dios no quitó la vida, fue Adán el que le quitó la vida a un ser vivo. Dios nunca mató al cordero, fue Adán quien mató al cordero. El primer sacrificio. En un animalito que ellos amaban, dice el libro, un animalito el más amado de todos por su bondad, por su nobleza, dice que tenía los ojos llenos de amor y bueno. Entonces, dice Dios, dice Adán para sacrificar el cordero, derramar sangre inocente, el primer sacrificio, y luego Dios hizo las primeras vestiduras también, las primeras vestiduras del hombre, hecho de la piel de un animal. El cordero inocente derramó su sangre porque no tenía por qué pagar si el cordero no había pecado. Los que habían pecado habían sido ellos, Adán y Eva, pero aún así fue un sacrificio, fue el sacrificio del cordero por los pecados ajenos, por los pecados de otras personas. Eso fue el simbolismo, el símbolo desde el comienzo, desde la creación del hombre. Ya el Señor con su plan B, por decirlo así, ya sabía que Él mismo iba a venir porque Él se los hizo saber que para, digamos, restituir lo que ellos mismos habían hecho por ser tercos y por no escuchar la voz de Dios, porque les mandaba mensajeros diciéndole todo esto. Entonces el Señor ya tenía, digamos que un plan B para restituir todas estas mentiras del enemigo y lo que el hombre le había hecho. No obedecer, no escuchó la voz del Señor. Y es que así en este mundo nosotros estamos todavía pecando de la misma manera. Nosotros no escuchamos. El Señor manda mensajeros, el Señor manda ángeles, el Señor manda personas a que nos hablen y nosotros siempre hacemos oídos sordos. No, esto no es para mí, eso no me va a pasar, y resulta que, y después le reclamamos al Señor de que por qué no nos ayudó, como hizo Adán y Eva, y qué culpa de Dios, porque para qué me mandó la serpiente a que me sedujera. Así mismo nosotros, esto es Dios que no me quiere. No, el Señor de muchas maneras nos ha dicho que paremos, que no nos dejemos tentar, que tengamos cuidado, que mire las cosas malas que están pasando, que no hagamos las cosas del mundo. Bueno, todo eso que ya sabemos. Todo esto que ya sabemos. El Señor sabe, mejor dicho, lo astuto que es Satanás. Si pudo envolver a las 3/4 partes de los ángeles del cielo, los sedujo para traerlos a él, y también ideó muchas formas para hacer caer también a Adán y Eva. ¿Cuánto más nosotros no caemos en las garras y en las mentiras? Porque es astuto, porque es mentiroso, porque es engañador, porque se toma todo el tiempo para pensar. Ahí ese libro dice que Satanás, cada vez que Dios hacía algo y que a él no le gustaba, entonces él empezaba a pensar y a maquinar cómo hago para que no llegue la bendición, cómo hago para que esto no. Entonces se la pasa maquinando y pensando cómo destruir, cómo engañar, y desde ahí, a partir de ahí, entonces surgió aún más el odio todavía que Satanás tiene con la raza, con el humano, con los seres, con los hijos de Dios hechos con la creación de Dios. Y entonces dice que ahí surgió ese odio que siempre está planeando cómo destruirnos y cómo destruir cómo destruir la obra de Dios.
Entonces aquí nosotros ya empezamos a ver el por qué, digamos, todo en Hechos 5, por qué las personas actuamos así. Hechos y capítulo 5 y versículo 17. Entonces aquí empieza la persecución de Juan y Pedro. Entonces dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces ahí comienza la persecución también de los apóstoles del Señor, pero vea que esto también, todo esto es inducido por Satanás, porque así como hizo con Adán y Eva, esta parte de Adán que es muy interesante, que después la vamos a leer, de cómo le hablaba, cómo la seducía y cómo la engañaba para hacerla caer. También lo hizo con los primeros hombres, lo hizo en el tiempo del Señor Jesús y lo sigue haciendo en nuestro tiempo y en todos los tiempos, hablando, seduciendo, engañando. Entonces dice, el 19 nos dice que más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Un ángel del Señor son estos mensajeros que el Señor siempre nos está enviando para que nos anuncie las cosas, como hizo con Adán y Eva. Oigan, no pequen porque les contó todo. Satanás los va a hacer caer, Satanás los va a seducir, si van a pecar, la paga del pecado es la muerte, no vayan a morir, tengan cuidado, no se separen. Todo esto se los dijo el ángel y ellos, frescos. Ellos no hicieron caso. Tenemos que hacer caso de escuchar toda la palabra y todos los mensajes que el Señor nos da, porque Él envía gente, Él envía muchos para hablarnos y para abrirnos los ojos. El versículo 22 y la segunda parte, el versículo 21 y la segunda parte nos dicen que entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocando al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y los enviaron a la cárcel para que fuesen, vuelvo otra vez a leer, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos y a los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22, pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar todo aquello. Entonces es aquí donde los hijos de Dios nos levantamos en obediencia, no en rebeldía, porque los hijos de Dios somos de obediencia y los hijos de Satanás son de rebeldía. El versículo 20 y la primera parte nos dice el versículo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de vida. Digamos, hablar lo que habíamos dicho la vez pasada, hace 8 días, hablar con ese denuedo, hablar con eso que el Espíritu pone en nosotros a hablar. A obedecer. Seguimos con el 25 y nos dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia.
He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y la sangre de ese hombre es el mismo Señor Jesús que ellos mandaron a la cárcel, que ellos crucificaron. Mateo 27:24 nos dice, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto que dice aquí es lo mismo que pasó con el Cordero del Edén. El mismo del Cordero del Edén que siendo inocente dio su sangre por todos nosotros. Adán tuvo que matar al Cordero inocente y asimismo este pueblo está diciendo sobre nosotros sea la sangre. 25. Y respondió el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue una maldición terrible lo que estos hombres echaron sobre ellos mismos. La sangre sea así como Adán, la sangre que él derramó sobre un cordero inocente, asimismo estos hombres en este concilio. Desde el principio de Adán y de Eva viene este sacrificio pues tan importante. A mí me parece impresionante. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Esto fue lo mismo que vimos en Hechos 4:19 la vez pasada, que dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En el libro de Melquisedec que estoy leyendo se dice que Dios les reveló a los hijos sus planes y que tenía un plan B, como ya había dicho, y que él mismo sería el que iba a venir en carne, que él mismo sería el que iba a nacer de mujer, que el Espíritu Santo sería el encargado, que por medio de él vendría nuestro Señor Jesús. Dios les dijo a sus hijos, a todos ellos los que estaban escuchando ahí en el Edén, que el nombre de él sería Jesús o sería Yahshua como se conoce, que esto quiere decir Dios Salvador, y que él sería el perfecto sacrificio para nuestra salvación y para nuestra redención. Sigamos entonces otra vez con Hechos 5 y el 30 que nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Y todavía el 33 dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Esto era lo mismo que yo leía cuando Dios, del libro del rollo de Melquisedec, cuando Dios hacía algo que a Satanás no quería, porque Satanás quería gobernar sobre todo, y cuando Dios les dio el poder, digamos, por ejemplo, en una de las cosas, le dio la potestad al hombre Adán, entonces Satanás se enfureció tanto que odió más todavía al hombre. Y esto es lo mismo que nosotros leemos aquí en el 33, y dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. De ahí los estaba manejando Satanás de odio y llenándolos de rencor y llenándoles de todas estas cosas.
Es lo mismo, estos tiempos no cambian, Satanás no cambia, Satanás es el mismo egoísta y arrogante y malo y perverso. Es lo mismo y nosotros tenemos que hacer como nos dice el versículo 20, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, es lo que nosotros estamos haciendo, anunciar, decir, proclamar Sí. desde el comienzo cómo fue, cómo es la revelación, cómo son las revelaciones para nosotros. Y bueno, este pedazo de esta Agenda 2030, pues no la voy a marcar, pero digamos que es como lo que se está planeando en esta Agenda 2030, sobre todo para Claudia, que sí sigue mucho esto, acerca de que estaba leyendo yo, acerca de esta agenda, de los planes de la Agenda 2030 y para este tiempo. Ahí está, después les mando el link que decía que para lo que era 2020, 21, 22, esta agenda globalista se iba a intensificar, que para este tiempo esta agenda, lo que era la homosexualidad, lo que era el socialismo, lo que era agudizar en las escuelas, preparándolos para que se enseñaran todas estas cosas acerca de la sexualidad, de la sensualidad y de cómo adiestrarlos, que se iba a incrementar. Esta Agenda 2030 es humana, no es de Dios, es algo hecho por humanos y que ya estaba planeado y dice exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo y es muy, muy parecido a lo que nos dice Mateo 24:13 acerca del fin. Mateo 10:22 que nos dice que nosotros por la palabra del Señor vamos a ser aborrecidos. Bueno, voy a continuar primero para tener un orden. Mateo 24 nos enseña acerca de las señales del fin, que es lo que nosotros estamos viendo. Acerca de esta Agenda 2030 que ya estaba programada como en el 16, en el 2016 o algo para este tiempo, ya se está desarrollando. Estos planes ya están ahí. Lo vemos en Mateo 24, lo dice el hombre en su Agenda 2030, pero nosotros desde hace mucho tiempo lo estamos leyendo en la Biblia, en la palabra del Señor, en Mateo 24, acerca de los tiempos del fin. Sigamos con Hechos 5, adelantemos, 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y el 38 nos dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Entonces ahí les estaba aconsejando un hombre de israelitas de que otros habían muerto, se habían levantado como líderes, los habían matado y no había pasado nada. Dos de estos personajes se habían levantado, digamos que tenían muchos seguidores, pero luego de que ellos fueron muertos, esto ya no pasó a mayores y la gente se olvidó y se volvió a ir. Pero entonces había algo en este hombre israelita que vio en Pablo y Juan, que dijo: esto está muy raro y yo les aconsejo cosa distinta. Ahí dice: yo les aconsejo que con estos hombres mejor no nos metamos, porque este es muy diferente a todos los que hemos visto. El 40 dice: y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Como nos dice, ahora sí, como nos dice Mateo
10:22 que nos dice: y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13 nos dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Lucas 21:17 nos dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, desde el comienzo, cuando Dios en el Edén les dijo a todos sus ángeles, incluso a Adán y Eva, les dijo que él tenía un plan B para redimir del pecado a la humanidad, la creación que él había hecho, y que él iba a ser él mismo viniendo como hombre. Pues a Satanás ya no le gustó la idea y se enfureció y quiso idear planes. Y aquí en Hechos de los Apóstoles vemos que en todo momento les dicen que no prediquen en nombre, no enseñen en el nombre de Jesús, que Jesús no, después de que Dios arriba dijo, en los cielos dijo, y su nombre será Jesús o Yeshua, como se dice en hebreo. Entonces dijo, oye, entonces el nombre que en ese tiempo no querían que se dijese y que se hablase ni que se predicara, es el nombre de Jesús. Les prohibieron por todos los medios, los golpeaban, los echaban en la casa y decían: por el nombre de ese hombre, por el nombre de Jesús, no prediquen, no hablen, no enseñen nada. Entonces ahí está Satanás queriendo destruir la obra del Señor, pero eso no puede ser. Este es el consejo, porque nadie puede contender con Dios. Y después en Hechos 5:39 nos dice, como les estaba diciendo este hombre israelita: mas si es de Dios, no lo podéis destruir, y no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Porque este hombre israelita había visto algo especial en Pedro y en Juan, de todas las señales, de todas las sanaciones, que lo vemos ahí en Hechos, en el capítulo 5. Ahí dice de las muchas sanaciones y las maravillas a partir del capítulo 12. Habla de las muchas señales y maravillas que aún llevaban hombres enfermos o personas endemoniadas con todos demonios encima, y que esperaban aún que Pedro pasara para... Entonces este israelita viendo todas estas maravillas, entonces dijo: aquí hay algo raro, y esto probablemente, si es de Dios, verdad, se hallen luchando contra el mismo Dios. Y lo que Dios hace, mejor dicho, eso se hace. Uno no puede pelear contra Dios, uno no puede contender contra Dios, uno no puede irse en contra de Dios, porque, como dije la vez pasada, esto es pelea de tigre con burro amarrado. Nadie puede contender contra Dios, y era el tema de esta enseñanza. Entonces, qué tan importante que aún desde el principio de la creación, desde el principio de los siglos, desde el principio de todo, el Señor ya todo lo tiene controlado. El Señor ya tiene un plan no para Él, sino un plan para nosotros, que somos tercos, que somos necios, que somos desobedientes, porque aunque el Señor nos dice que no vayan por ese camino, que no pequen, como hizo con Adán y Eva, que no pequen, que oiga, pilas, que es que si se van por ese camino les va a salir el asaltador, el atracador, y les va a quitar todo, y uno ahí se va por ese camino. Entonces el Señor ya tiene una estrategia, ya tiene un plan B, pero esta vez sí tenemos que ser obedientes, porque si somos desobedientes, hijos de Satanás, somos hijos de rebeldía. Pero si somos hijos de obedientes, hijos de la luz, hijo de Dios, vamos a ser. Entonces aquí es donde tenemos que reflexionar: ¿hijos de quién queremos ser? ¿Hijos de luz o hijos de la sombra? ¿Hijos de obediencia o hijos de rebeldía? Entonces, por eso vamos a orar para que me acompañe, mamita, para que me acompañe en oración, para que no seamos esas personas rebeldes, esas personas de sombra, esas personas, porque claro está, el que es rebelde es hijo de Satanás, es obediente a Satanás, y nosotros somos obedientes, pero a Dios.
Entonces, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de oración, por esta palabra tan bonita, Padre Santo, porque la entendí muy especialmente, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por todos los buenos consejos, por toda la buena ayuda, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú llamas, Señor, tú envías a quien tú quieras, Señor, y el que quiera oír, que escuche.